El aire en el restaurante de lujo era tan espeso con arrogancia que casi se podía cortar con los cuchillos de plata. Para Alejandro, de 22 años, se sentía como un veneno lento, sofocando sus sueños incluso mientras intentaba respirar. Estaba sentado frente a Isabella, la mujer que, hasta hacía 10 minutos, creía que era el amor de su vida. Sus ojos, que antes lo miraban con adoración, ahora lo examinaban con una fría evaluación, como si fuera un artículo en oferta que ya no deseaba. Alejandro, por favor, sé realista, dijo Isabella, moviendo su copa de vino con una gracia estudiada. El diamante en su dedo, un regalo de él que le costó meses de ahorros, parecía burlarse de él. Llevas 2 años encerrado en ese apartamento diminuto con tu proyecto. Yo quiero vivir, quiero viajar, quiero seguridad. No quiero pasar mi juventud esperando que un sueño de garaje se haga realidad. Cada palabra era una puñalada. Su proyecto, Connectasphere, no era solo un pasatiempo. Era una plataforma de comunicación que él creía que cambiaría la forma en que las personas interactuaban. Una idea que consumía cada momento de su vigilia. Pero está funcionando, Isa. La base de usuarios está creciendo. Solo necesito un poco más de tiempo, suplicó, con la voz apenas un susurro. Isabella soltó una risa corta y sin alegría. ¿Crecer? Alejandro, tienes 5.000 usuarios. La panadería de la esquina tiene más clientes. No estoy hablando de un pasatiempo, estoy hablando de un futuro. Fue entonces cuando un hombre mayor, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que el alquiler de Alejandro por un año, se acercó a su mesa. Irradiaba un aura de poder y riqueza sin esfuerzo. Era Ricardo Vargas, el renombrado CEO de Vargas Tech Solutions, una de las firmas de consultoría tecnológica más grandes de São Paulo. Isabella, querida, ¿interrumpo algo?, preguntó Ricardo, su voz suave y condescendiente, ignorando por completo a Alejandro. Ricardo, no, para nada. De hecho, Alejandro ya se iba, dijo Isabella, su rostro iluminándose con una sonrisa que Alejandro no había visto en meses. Una sonrisa reservada para el poder, para el dinero. Ricardo finalmente posó sus ojos en Alejandro, una mirada rápida y despectiva. ¿Un joven emprendedor?, preguntó con una sonrisa burlona. Déjame darte un consejo, muchacho. Las ideas son baratas, la ejecución lo es todo, y parece que te faltan los recursos para ambas cosas. Se sacó la cartera, extrajo varios billetes de 100 reales y los dejó caer sobre la mesa. Para la cuenta. No dejes que la dama pague. La humillación fue un fuego blanco y candente en el pecho de Alejandro. No era el dinero, era el desprecio absoluto, la forma en que lo borraban de la existencia como si fuera un insecto. Isabella ni siquiera lo miró. Se levantó, tomó el brazo de Ricardo y se alejó, su risa mezclándose con el murmullo del restaurante. Alejandro se quedó solo en la mesa, el dinero de Ricardo yaciendo junto a su plato a medio comer. Miró por la ventana y los vio subir a un sedán negro de lujo. El mundo exterior continuaba, ajeno a la implosión de su universo. En ese momento, en medio del dolor y la rabia, una resolución fría y dura como el acero se forjó en su corazón. No se trataba de venganza. Se trataba de demostrar que estaban equivocados. Se trataba de construir algo tan grande que su desprecio se ahogara en la insignificancia. Recogió sus cosas, dejando el dinero de Ricardo sobre la mesa. No lo necesitaba. Tenía algo mucho más valioso, un sueño herido y una voluntad inquebrantable de convertirlo en realidad. Los meses que siguieron a esa noche fueron un borrón de trabajo incesante y soledad. El pequeño apartamento de Alejandro en Vila Madalena se convirtió en un santuario y una prisión. Las paredes estaban cubiertas de pizarras blancas llenas de código, diagramas de flujo y proyecciones de crecimiento. Vivía a base de café, fideos instantáneos y la adrenalina del propósito. El dolor de la traición de Isabella era un combustible constante. Cada vez que la duda se arrastraba, recordaba su risa, el desdén en los ojos de Ricardo, y volvía a su teclado con una furia renovada. Connectasphere pasó de ser un proyecto a ser su única razón de ser. Dormía en un colchón en el suelo junto a su escritorio,
Sus únicos amigos eran los avatares de sus primeros usuarios, una comunidad que crecía lentamente, pero con una lealtad feroz. Rechazó invitaciones de amigos, ignoró las llamadas preocupadas de su familia. Estaba en una misión. El primer gran avance llegó 6 meses después, en una competencia de startups en el Cubo Itaú. Rodeado de emprendedores con trajes caros y presentaciones pulidas, Alejandro se sentía fuera de lugar con sus jeans gastados y su computadora portátil cubierta de pegatinas. Pero cuando comenzó a hablar de ConnectaSphere, su pasión era palpable. No vendió un producto, compartió una visión de comunicación descentralizada, segura y centrada en el usuario, algo que las grandes corporaciones tecnológicas, incluida Vargas Tech Solutions, habían ignorado en su búsqueda de datos y ganancias. Ganó. El premio no era una gran suma de dinero, pero la validación fue invaluable. Un pequeño fondo de capital de riesgo, impresionado por su autenticidad, le ofreció una inversión inicial. Con ese dinero, Alejandro fundó Innovate Dynamics. Contrató a sus 2 primeros empleados, jóvenes programadores tan apasionados como él, y se mudaron de su apartamento a un pequeño espacio de coworking. Fue entonces cuando las cosas empezaron a acelerar. La interfaz intuitiva y las características de privacidad de ConnectaSphere resonaron en un público cansado de ser tratado como un producto. Los usuarios pasaron de miles a cientos de miles, y luego a millones. La aplicación se volvió viral. De repente, el jueguito inútil de Alejandro estaba en boca de todos. Empezaron a aparecer artículos en las principales publicaciones de tecnología. La startup que desafía a los gigantes, titulaba uno. ¿Es este joven CEO el futuro de la comunicación?, preguntaba otro. El nombre de Alejandro comenzó a circular en los círculos en los que Ricardo Vargas se movía. Un día, mientras revisaba las noticias de la industria, Alejandro vio una entrevista con Ricardo. El periodista le preguntó sobre el meteórico ascenso de ConnectaSphere. Ricardo se rió, una risa condescendiente que a Alejandro le resultó dolorosamente familiar. Es una moda pasajera, dijo. Los jóvenes se entusiasman con juguetes nuevos, pero en el mundo real, los negocios necesitan soluciones robustas y probadas. Necesitan estabilidad. Vargas Tech Solutions ofrece eso. Estos niños con sus aplicaciones de garaje vienen y van. Alejandro sonrió. La ceguera de Ricardo era su mayor ventaja. No veía una amenaza, veía a un niño jugando. No entendía que el mundo estaba cambiando bajo sus pies, y que ConnectaSphere no era solo una aplicación, era el comienzo de un terremoto. Mientras tanto, en un ático con vistas al Parque Ibirapuera, Isabel la veía la misma entrevista. Llevaba un vestido de diseñador y sostenía una copa de champán, pero sintió un extraño vacío. La vida de lujo era exactamente como la había imaginado, pero extrañamente insatisfactoria. Ricardo era atento pero controlador, generoso pero posesivo. Su vida era una jaula dorada. Ver el rostro de Alejandro en la pantalla, confiado y exitoso, le provocó una punzada de algo que no pudo identificar. ¿Era arrepentimiento? ¿Envidia? Lo descartó rápidamente. Había tomado su decisión. Alejandro era el pasado. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse si se había equivocado al juzgar sus sueños. 3 años pueden cambiarlo todo. Para Innovate Dynamics, fueron 3 años de crecimiento explosivo. Lo que comenzó en un apartamento se había convertido en un imperio tecnológico global con oficinas en Sao Paulo, Lisboa y Silicon Valley. ConnectaSphere ya no era solo una aplicación, era un ecosistema, una plataforma que había redefinido la comunicación digital. Alejandro ya no era el niño con un sueño de garaje, era un visionario, un multimillonario cuya opinión moldeaba la industria. Para Vargas Tech Solutions, fueron 3 años de lenta y dolorosa decadencia. Su tecnología, una vez de vanguardia, ahora parecía obsoleta. Su modelo de negocio, basado en contratos corporativos a largo plazo, se vio socavado por la flexibilidad y eficiencia de la plataforma de Alejandro. Clientes que habían estado con ellos durante una década comenzaron a migrar a Innovate Dynamics. El precio de sus acciones, que alguna vez fue un pilar de estabilidad, se desplomó.
Ricardo Vargas, el titán de la industria, ahora luchaba por mantenerse a flote. La transformación de Alejandro fue más que financiera. El niño ingenuo y herido había sido reemplazado por un líder estratégico y decidido. Sin embargo, en el fondo, nunca olvidó la humillación en aquel restaurante. Se convirtió en la piedra angular de su filosofía empresarial. Nunca subestimar a nadie, nunca dar nada por sentado y, sobre todo, nunca permitir que la arrogancia ciegue la visión. El momento llegó en una fría mañana de martes. El Consejo de Administración de Innovate Dynamics se reunió en la sala de juntas del piso 50 de su reluciente rascacielos en la avenida Faria Lima. La agenda del día: adquisiciones estratégicas. Nuestros analistas han identificado una oportunidad única, dijo el director financiero, mostrando un gráfico en la pantalla gigante. Vargas Tech Solutions. Están financieramente vulnerables. Su valoración es la más baja en 15 años. Pero aún poseen una infraestructura y una cartera de clientes heredados que podríamos integrar y modernizar. Una adquisición hostil sería rápida y decisiva. La sala quedó en silencio. Todos miraron a Alejandro, que estaba sentado a la cabeza de la mesa, con el rostro impasible. Nadie en la sala conocía la historia personal, la herida profunda que conectaba a su CEO con esa empresa en dificultades. Para ellos, era solo un movimiento de negocios. Para Alejandro, era el cierre de un círculo. «Preparen la oferta», dijo Alejandro, su voz tranquila pero resonando con un peso que solo él entendía. «Quiero un control total». La noticia de la oferta de adquisición hostil sacudió el mundo empresarial brasileño. Fue un movimiento audaz, casi depredador. Ricardo Vargas luchó, por supuesto. Hizo declaraciones públicas, calificó a Innovate Dynamics de buitre corporativo, intentó reunir a sus accionistas, pero era inútil. El dinero y el impulso estaban del lado de Alejandro. En menos de un mes, el trato estaba hecho. Innovate Dynamics era el nuevo propietario de Vargas Tech Solutions. Ricardo Vargas había perdido su empresa, su estatus y el control de su destino. El primer día de Alejandro como nuevo propietario de su antigua némesis fue silencioso y metódico. Caminó por los pasillos de mármol de la oficina de Vargas, no con la arrogancia de un conquistador, sino con la fría precisión de un cirujano. Los empleados lo observaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Era el joven prodigio que había derrocado a su antiguo jefe. Convocó a una reunión de todos los jefes de departamento. «Mi intención no es desmantelar esta empresa», les dijo. «Es transformarla. Pero para hacerlo, necesito entender quién está aquí. Habrá una revisión completa de todo el personal». Más tarde ese día, sentado en la que solía ser la opulenta oficina de Ricardo, Alejandro revisaba la lista de empleados. Y entonces, lo vio. Un nombre que le revolvió el estómago. Isabela Moraes. Cargo: gerente de relaciones con clientes. Había conseguido el trabajo, por supuesto. Un puesto cómodo que Ricardo sin duda le había creado. Por un momento, sintió un torbellino de emociones. Rabia, dolor, incluso una pizca de lástima. Luego, todo se calmó, dejando solo una claridad helada. El pasado no había terminado, y ahora, él estaba a cargo del acto final. «Pídele a la señora Moraes que venga a mi oficina», le dijo a su asistente. Ahora, la puerta de la oficina se abrió suavemente. Isabela entró, su andar un poco menos seguro de lo que Alejandro recordaba. Llevaba un traje de negocios elegante, pero sus ojos delataban una nerviosa incertidumbre. Cuando vio a Alejandro sentado detrás del enorme escritorio de caoba que una vez perteneció a Ricardo, se detuvo en seco. El color desapareció de su rostro. «Alejandro», susurró, como si viera un fantasma. «Señor Costa, por favor», corrigió él, su voz tranquila y nivelada. «Tome asiento, señora Moraes». Ella se sentó rígidamente en el borde de la silla frente a él, la misma silla donde innumerables personas se habían sentado para recibir las órdenes de Ricardo. La ironía era casi abrumadora. «Veo que ha tenido éxito aquí», comenzó Alejandro, sus dedos entrelazados sobre el escritorio.
Gerente de relaciones con clientes, un puesto importante. Isabela pareció recuperar algo de su compostura. Una sonrisa tensa se dibujó en sus labios. Siempre supe que tenías un gran potencial, Ale. Señor Costa. Simplemente necesitabas un empujón. Alejandro casi se ríe. ¿Un empujón? Era una reescritura de la historia tan descarada que era casi impresionante. Recuerdo las cosas de manera un poco diferente, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Recuerdo una conversación en un restaurante. Recuerdo que mis sueños fueron llamados jueguitos inútiles. Recuerdo que me dijeron que fuera realista. La sonrisa de Isabel la vaciló. Estábamos jóvenes. Yo era inmadura. La gente cambia. Sí, lo hace, asintió Alejandro. Yo cambié, canalicé esa humillación, esa falta de fe, y la convertí en esto, dijo, haciendo un gesto amplio hacia la oficina, la ciudad que se extendía más allá de las ventanas panorámicas. Construí una empresa basada en la visión a largo plazo, la lealtad y la creencia en el potencial, incluso cuando no es inmediatamente obvio. Se reclinó en su silla, su mirada fija en ella. En Innovate Dynamics, esos no son solo eslóganes de marketing, son los principios por los que contratamos y despedimos. El pánico finalmente se apoderó de los ojos de Isabela. Alejandro, por favor. Ricardo. Él lo perdió todo. Este trabajo es todo lo que tengo. Soy buena en lo que hago. No dudo de sus habilidades, señora Moraes, dijo Alejandro, pero dudo de su carácter, dudo de su lealtad, y sobre todo, dudo de su visión. Usted no pudo ver el valor en algo a menos que ya estuviera pulido y exhibido en un escaparate de lujo. Se puso de pie, la señal universal de que la reunión había terminado. Como dije, estamos reestructurando, y su puesto, junto con la filosofía superficial que representa, ha sido eliminado. Efectivo de inmediato. Isabela lo miró fijamente, con la boca abierta, las lágrimas brillando en sus ojos. Era la cara de alguien cuyas decisiones finalmente la habían alcanzado. Pero, ¿a dónde iré? Tartamudeó. Esa es una decisión que tendrá que tomar usted misma, dijo Alejandro, su voz desprovista de malicia, pero llena de una finalidad absoluta. Le deseo suerte en la búsqueda de su próximo futuro seguro. Le dio la espalda y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Oyó a Isabela levantarse y salir de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. No sintió una oleada de triunfo vengativo. En cambio, sintió una profunda y tranquila sensación de cierre. El fantasma de esa noche humillante finalmente había sido exorcizado, pero la verdadera redención de Alejandro no radicaba en despedir a su exnovia. Eso era solo saldar una vieja cuenta. Su verdadera transformación se reveló en las semanas y meses que siguieron. No despidió en masa a los empleados de Vargas Tech Solutions. En cambio, invirtió en ellos. Identificó a los talentos que la arrogancia de Ricardo había pasado por alto y los promovió. Reestructuró la empresa desde adentro hacia afuera, infundiéndole la cultura de innovación y respeto de Innovate Dynamics. 6 meses después, lanzó la Fundación Connectasphere. Su misión, proporcionar financiación inicial y tutoría a jóvenes emprendedores de entornos desfavorecidos, jóvenes con sueños de garaje. En la ceremonia de lanzamiento, Alejandro subió al podio. Hace años, alguien me dijo que las ideas eran baratas, dijo a la multitud. Tenía razón, pero también estaba equivocado. Las ideas, cuando se nutren con pasión, resiliencia y un poco de fe, pueden cambiar el mundo. Esta fundación no se trata de dinero, se trata de fe, se trata de dar a la próxima generación de soñadores la oportunidad que casi no tuve. Desde la ventana de su oficina, a menudo observaba la ciudad, no como un rey inspeccionando su reino, sino como un jardinero cuidando su jardín. Había logrado el éxito más allá de sus sueños más salvajes, pero no había perdido su alma en el proceso. Había aprendido que el verdadero poder no era la capacidad de destruir a tus enemigos, sino la capacidad de construir algo mejor a partir de las cenizas de tu propio dolor. Y en esa tranquila comprensión,
Encontró una paz que ninguna cantidad de dinero o venganza podría comprar.